Damas y caballeros, hoy nos honra la presencia de un profesional que representa la unión entre la ciencia, la tecnología y la solidaridad humana. Alberto Castillo Aroca es economista de formación con una especialización en bioinformática y bioestadística, lo que le ha permitido unir el rigor de la economía con el poder de la ciencia de datos aplicada a la salud y al bienestar social. Su trayectoria lo ha llevado a colaborar con organismos internacionales como la ONU y la OMS, apoyando en la gestión de información y en la respuesta a emergencias sanitarias globales. Desde allí, Alberto ha trabajado en el corazón mismo de las crisis humanitarias, aportando soluciones innovadoras para salvar vidas. Hoy desempeña el rol de líder global de inteligencia artificial y gerente de programas en 3IS, una organización que desarrolla tecnología al servicio de las comunidades más vulnerables. Entre sus iniciativas más destacadas está el proyecto ARENS, que utiliza la inteligencia artificial para fortalecer la preparación ante desastres en países como Colombia y Etiopía. Pero más allá de lo técnico, lo que lo distingue a Alberto Castillo Aroca es su profunda vocación humanitaria, su compromiso de poner la ciencia y la innovación al servicio de quienes más lo necesitan. Con ustedes, un ejemplo de cómo el conocimiento puede convertirse en esperanza. Alberto Castillo Aroca. Bueno, creo que han comentado bastante de mi experiencia. Otro punto importante es que, bueno, yo voy a estudiar a Colombia alrededor del 2013 y estando allá yo entro a la Universidad Santo Tomás de Aquino. Algo muy particular es que en Colombia la presencia de la comunidad dominica es muy fuerte. Yo llegué allá y el primer edificio al que fui fue el edificio Santo Tomás de Aquino, luego el edificio Santo Domingo, entre otros. Y yo tenía la costumbre, cuando me preguntaban de dónde soy por mi acento, decir que soy dominicano. Algo muy curioso es que en esa época República Dominicana no era tan conocida en Colombia, no éramos tantos los dominicanos que íbamos a Colombia, y entonces siempre me trataban como si yo fuera un fraile dominico. Entonces esa es una anécdota curiosa de que los dominicanos somos de dos tipos, los nacidos en República Dominicana y también la comunidad dominicana de la Iglesia Católica. Algo importante también es que justo por todo eso, el tema del humanismo católico, el humanismo cristiano, la cultura de estar adherido a la verdad, a la ciencia, a la tecnología, entre otros, es muy propia de las universidades católicas. Y también gracias a eso y a gran parte de la filosofía dominicana, entre otros, gran parte de mi promoción de economistas hemos iniciado una carrera muy prolífica en el sector humanitario. En el sector humanitario específicamente en Colombia, y cuando me refiero a humanitario es porque Colombia lleva un conflicto armado interno de más de 60 años. Ustedes pues quizás recordarán los acuerdos de paz de 2016, toda la proliferación de grupos armados y todo eso. Y gran parte de mi promoción ingresó al sector humanitario con la vocación de generar una respuesta humanitaria más efectiva, más eficiente y más informada. Cuando me refiero a respuesta humanitaria, es respuesta a las víctimas del conflicto armado, pero también a víctimas de nuevas crisis. Y una de las principales crisis que yo estuve afrontando fue la crisis de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela, y toda esa experiencia de primera mano con las comunidades nos enseñó la importancia de utilizar tecnología y de traer la tecnología de más alto nivel al servicio de las comunidades o para un fin, digamos, principalmente humanitario. Esto también porque siempre es usual que en el mundo humanitario de Naciones Unidas, entre otros, haya carencia de recursos o que haya necesidades crecientes. Por eso los economistas tenemos una gran parte del trabajo en Naciones Unidas.
Y actualmente, con toda la reestructuración de USAID, de la cooperación internacional, de la cooperación humanitaria, entre otros, se ha visto la necesidad de eficientizar la respuesta humanitaria. Pero este proceso de eficientizar una respuesta es aplicable a prácticamente todos los campos. Actualmente vamos a ver cómo la inteligencia artificial, primero, no es magia, es un proceso, digamos, básicamente tecnológico. Puede sonar muy rimbombante, pero sus fundamentos son relativamente accesibles. Yo voy a ocupar parte de la presentación en unos aspectos muy técnicos para desmitificar la inteligencia artificial, pero también para dar un testimonio o una historia de cómo, más allá de usar ChatGPT o de ver cuál es la competencia entre Estados Unidos, entre China, entre las diferentes grandes tecnológicas, el hecho de unir la enseñanza pues, humanista, cristiana, junto con las necesidades humanitarias y el conocimiento tecnológico, permite encontrar ideas, innovación y bueno, a fin de cuentas, innovación que es reconocido internacionalmente y que puede generar un cambio social y también posicionar tanto a nuestro país como a América Latina entre los principales referentes en cuanto, quizás no inteligencia artificial en el sentido de producción o de entrenamiento de modelos, pero al menos en la generación de productos basados en esta para generar pues, un impacto social. Primero, cuando casi todos piensan en inteligencia artificial, quizás les venga a la cabeza ChatGPT. Y claro, ChatGPT es parte de esta revolución de la inteligencia artificial, pero esta se viene gestando desde hace mucho, mucho tiempo. Los primeros intentos de inteligencia artificial se remontan a los años 40, los años 60, pero alrededor de 2017 hubo una chispa que pasó prácticamente desapercibida y ha generado toda esta proliferación de tecnología, de diseños, de modelos, entre otros. Como pueden ver acá, inteligencia artificial no es solamente ChatGPT, no es solamente quizás un youtuber enseñando a hacer chatbots o enseñando a utilizar ChatGPT o a usar algunos prompts, sino que es un campo de la investigación muy amplio y muy prolífico. Cuando me refiero a muy amplio es que incluye tanto estadística, machine learning, pues en mi maestría en bioinformática y bioestadística lo utilizábamos más el machine learning, digamos, más tradicional para estimar la dispersión de una enfermedad o temas de bioinformática en el sentido de mutaciones genéticas, entre otros, pero el Machine Learning se utiliza para gran cantidad de campos. También existe reconocimiento del lenguaje, visión computacional, robótica, planeación, procesamiento del lenguaje natural, Machine Learning, entre otros modelos de clasificación. Y lo que estamos viendo actualmente, esa gran revolución, fue en una, digamos, esquina de lo que se estaba investigando en inteligencia artificial, que es los LLMs o los grandes modelos del lenguaje. Algo muy particular es que esta revolución surge con un paper que, entre comillas, pasó desapercibido por su autor. Y es que en 2017 se publica un paper, que luego les diré el nombre, que genera las bases de un cambio tecnológico que posiblemente es el gestor de la cuarta o quinta revolución industrial, algo tan importante como la máquina de vapor o como la electricidad. Pero antes de entrar a este punto, cuando una persona está tomando una decisión o cuando algún sistema está tomando una decisión o está generando un proceso de clasificación, ¿qué necesita? Creo que esta frase de all you need is... Varios dicen all you need is love. También money, puede ser. Pero aquí hay dos puntos. Una noticia, digamos, buena y otra mala. Buena es que sí necesitamos todo eso. La mala es que no cayeron en cuenta del punto específico, pero ese paper se refiere a Attention is all you need. Es el paper en 2017, paper me refiero al artículo académico, que generó un cambio metodológico que permitió pasar, digamos, de modelos tradicionales donde usábamos una cantidad de datos para estimar un dato específico a
tener una cantidad masiva de información, pero no utilizarla toda al mismo tiempo, sino prestarle atención específica a la más relevante. Al generar este cambio metodológico, ya podemos entrenar modelos en paralelo. En paralelo se refiere a, en vez de ir leyendo frases o texto, palabra por palabra, como se hacía con las redes neuronales convolucionales, que es lo que vemos, redes neuronales recurrentes, que vemos en la izquierda, tener un proceso en el cual se pueden, en vez de leer palabra por palabra, que era el paradigma inicial, leer frases completas, párrafos completos o páginas completas. Esta es una simplificación de ese proceso tecnológico, pero básicamente lo que permitió es que en vez de tener un computador ingiriendo de forma secuencial información, tener prácticamente todos los data centers procesando terabytes de información, millones o miles de millones de parámetros. Cuando me refiero a parámetros son, digamos, variables en una ecuación, y de esta forma obtener en prácticamente 2 años, 3 años, 4 años, un salto tecnológico que nos había tomado solamente en encontrar la forma de hacerlo más de 80 años. Como les comentaba, las primeras redes neuronales se estimaron, se plantearon en los años 40, en los años 60, y últimamente, los últimos 5 años, hemos visto no solamente el ascenso de ChatGPT, GPT-2, 3, 4, ya estamos en la versión 5, sino también una explosión de modelos, y no solamente una explosión de modelos, sino también una explosión de productos que nos están afectando positiva o negativamente la vida de todos nosotros. Desde hace décadas, bueno, más bien quinquenios, nosotros estamos viendo no las consecuencias, pero los impactos de la inteligencia artificial. Todos ustedes usan YouTube, todos ustedes no deciden qué van a ver, sino que ven lo que un sistema autónomo ya decidió que ustedes vieran. Eso tiene unas implicaciones en temas éticos, en temas de seguridad, en temas de polarización también, y está impactando la vida de todos nosotros. Y no solamente es un punto importante desde la perspectiva de las grandes tecnológicas, sino también desde la perspectiva de seguridad nacional, soberanía de datos, manipulación, entre otros, pero también en qué cajas de eco, de resonancia nos ubicamos y hasta qué punto podemos acceder a cierta información u otra. Algo que les comentaba de este cambio metodológico es que al tener un sistema de atención, es decir, este paper, este modelo nuevo, y de no ver solamente palabra por palabra, que era el paradigma inicial, sino ver el contexto completo y prestarle atención a las palabras que van juntas, unas entre otras, se puede llegar a una comprensión semántica, que es automática, que está en un modelo, que está en una máquina. Entonces, inicialmente, si una máquina le pasábamos, voy al banco A, podía identificar, voy a sentarme, voy a sacar dinero, voy a hacer cualquier cosa. Y los primeros modelos te generaban texto, pero texto que no tenía sentido, porque no identificaba que una misma palabra puede tener varios significados, puede ser un banco de sentarse, un banco como una entidad financiera, entre otros, y al hacer este proceso y al hacer esta revolución tecnológica ya podemos tener mapeado gran parte del conocimiento humano en el sentido de qué significa cada palabra, pero también qué significan oraciones, qué significa contexto, qué significa una instrucción. Aquí gráficamente les voy a mostrar cuál es esa revolución en gran sentido. Uno, redes neuronales convolucionales iban prácticamente que unas vías muy específicas de procesamiento de información. Redes neuronales recurrentes iban también en una, digamos, misma vía. El mecanismo de atención, esta innovación del 2017, lo que permite es no hacerlo de forma secuencial, sino, como les decía, de forma en paralelo, todo a la vez, y podríamos usar el nombre de la película, todo a la vez, al mismo tiempo, de todas las maneras posibles, y lo que se genera es un mapa, que esto se llaman embeddings, pero que es hiperdimensional. Cuando me refiero a que es hiperdimensional, es que no tiene solamente 3 dimensiones como vemos acá. Ahí ustedes están viendo algunas palabras.
Pero imagínense miles de, entre comillas, galaxias con muchos puntos así, de muchas dimensiones, una décima, quinta, quincuagésima dimensión. Cuando me refiero a dimensión es que una palabra se representa de forma de un vector, es decir, como una secuencia de números, y el primer número puede indicar el género, si es masculino o si es femenino. El segundo número si es positivo o negativo. El cuarto número si está en español o en inglés, y así sucesivamente. Y lo que se generó actualmente es, digamos, este mapa del conocimiento humano, del lenguaje, donde lo tenemos mapeado de esta forma y con unos procesamientos matemáticos, es decir, si uno tiene un vector, es decir, una secuencia de números y le resto otra, ver cómo cambia el sentido y de esta forma guardar, digamos, entre comillas, en una base de datos, como si fuera, entre comillas, nuestro cerebro, gran parte del conocimiento. Pero en sí, esta máquina y este sistema no es consciente. Tiene información, tiene datos, me puede generar un párrafo relativamente coherente, pero no tiene conocimiento. Ahí viene otro punto muy importante, y aquí les voy a mencionar un poco sobre los modelos de difusión, y es que esta revolución, que se llama básicamente los transformers, son este modelo acá, tiene un codificador y un decodificador. Cuando tenemos un codificador y un decodificador, un paralelo es usar, entre comillas, modelos de difusión. Sé que estoy metiendo muchas frases técnicas, pero esto es importante para que vean que no es algo inaccesible. Pero para generar imágenes, que es otro punto importante de la inteligencia artificial actualmente, lo que se genera básicamente se tiene una imagen inicial y esta se decodifica hasta generar ruido, es decir, hasta generar una imagen como esta. Y hacemos esto con gran parte de las imágenes, decodificarla de imagen con sentido, volverla algo sin sentido, pero añadiéndole una descripción. Ya que aprendemos a decodificar una imagen para generarla a partir de texto, es prácticamente, esta es una reducción, no es exactamente así, pero prácticamente es correrlo al revés. Si de una imagen con texto lo llevamos a ruido, luego lo que tengo que hacer en caso contrario es de ruido, llevarlo a imagen. En gran medida fue el proceso para generar modelos como ChatGPT, como Gemini, entre otros. Y ahí entra un punto muy importante, que es el aprendizaje por refuerzo, por retroalimentación humana. Entonces teníamos modelos como GPT-1, GPT-2, que lo poníamos a correr y comenzaba a generar texto. Texto en gran medida sin sentido, en gran medida con sentido. Lo que se generó posteriormente fue hacer como las imágenes. Tengo un texto, puede ser este perrito, su descripción es un perro, no sé si es Yorkie, no conozco mucho de perros, pero en el sentido de texto tengo una explicación de qué es una ecuación. Y la frase que le pongo adjunta es explícame qué es una ecuación. Y así sucesivamente con grandes cantidades de datos. Entonces tenemos un modelo que genera texto, es decir, que puede ser como la del perrito, que puede desde ruido, es decir, de la nada, generar datos, pero además con una descripción, con una instrucción, y al unir estos dos componentes, una instrucción junto con la respuesta que quiero, poder generar un producto tipo ChatGPT que puede identificar patrones, por ejemplo, de estrellas de mar, de estos circulitos, aislar los patrones, combinar los patrones y simular o hacernos creer que tiene creatividad porque genera patrones que no habíamos visto anteriormente. Y esto es un punto muy importante porque carece, digamos, de prejuicios. Y es un punto muy importante por el que esto es un activo estratégico por el cual prácticamente hay una guerra fría en la actualidad que todos estamos viviendo. Si ustedes vuelven a pensar en qué es inteligencia artificial, pensarán en ChatGPT. Si hay logos de acá que desconocen, deberían entrar a verlos. Porque lo que ha sucedido es que no solamente existe ChatGPT, sino que existe una competencia feroz
a lo interno de las grandes tecnológicas, entre las grandes tecnológicas, pero también entre países, entre perspectivas de la democracia, las perspectivas del mundo. Y son productos, pero también son productos que pueden incidir en nosotros. Entonces tenemos, por ejemplo, ChatGPT de OpenAI, muy apoyado por Microsoft. Gemini, generado por Google. Algo muy importante y curioso es que este paper que les comento fue desarrollado por investigadores de Google, Attention is all you need. Fue en 2017. Google lo dejó pasar, no le prestó tanta atención. Estas personas salen de Google, fundan sus propias organizaciones y a Google la toma desprevenida pues el ascenso de ChatGPT. Luego intentaron ponerse al día con BART, este falló, que era un modelo, y actualmente volvieron a ponerse en la delantera de inteligencia artificial y para competir de iguales en momentos superiores con Microsoft, AWS, Meta, que pues es la compañía de Facebook, entre otros. Grok de X, anterior Twitter, Claude, es muy apoyado por Amazon Web Services. Entonces, como ahí ven, todas las palabras que he mencionado son grandes tecnológicas de Estados Unidos. También tenemos modelos abiertos que cualquiera puede usar, modificar, adaptar, como puede ser Gemma, que es generado por Google, Llama, que es de Meta, Microsoft tiene varios modelos como puede ser Phi 3, entre otros. Pero aquí hay un punto muy importante y también de geopolítica y también, en últimas, de política. Y es que si vemos, todos estos principales modelos y los que llevan la delantera son estadounidenses y de empresas estadounidenses. La, digamos entre comillas, actual guerra fría o competencia no es entre Estados Unidos y Rusia, no es entre Estados Unidos y Europa, lamentablemente no es entre Estados Unidos y América Latina, sino entre Estados Unidos y China, porque quienes han estado compitiendo de una forma más fuerte, férrea, intentando, entre comillas, romper el mercado, es decir, romper el negocio, es China, en gran medida con el ascenso de DeepSeek, Qwen, Hunyan, SenseAI, y siempre se me olvida el nombre, como Baodao, algo así relacionado. Y muy de lejos queda Europa, prácticamente, que es representada sola por Mistral francesa, y Canadá representada sola por Cohere. Y lamentablemente en América Latina hay unas que otras iniciativas más enfocadas en el open source, es decir, modelos abiertos, gran parte de ellos que se basan en Llama o Llama 4, que es pues hijo de Meta, pero esto tiene unas implicaciones también muy importantes en política internacional, en seguridad, en ciberseguridad, en economía, y por ejemplo se puede ver en temas políticos como la prohibición de Biden, que esto fue creo que en 2021 o 2022, de la prohibición a exportar chips de Nvidia de alto rendimiento a China, otras prohibiciones adicionales, prohibiciones a DeepSeek, esta que les mostraba anteriormente. Y el punto aquí muy importante es que esto es un activo estratégico actualmente casi o más importante que el petróleo, casi o más importante que el oro, casi o más importante que la electricidad. ¿Y por qué es así? Lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Y como les comentaba, digamos que entre comillas, la actual guerra fría en términos de inteligencia artificial es entre Estados Unidos y China. Aquí podemos ver un gráfico actualizado la semana pasada, si no estoy mal, de cuáles son los principales modelos, de cuáles son estos, digamos, productos, modelos que tienen esta capacidad de generar este texto, de respondernos preguntas, y ya vamos a ver por qué es tan importante. Como vemos, Estados Unidos lleva la delantera, todos los que están en azul. China sigue en segundo lugar con los que están en rojo. Francia muy detrás en naranja, Canadá muy detrás en morado, y luego Estados Unidos de nuevo. Lamentablemente en América Latina hay una que otra iniciativa, hay muy pocas iniciativas, en República Dominicana prácticamente que ninguna,
Y esto nos coloca también en una situación de dependencia estratégica, de dependencia en términos tecnológicos, y tiene otras implicaciones que vamos a ver en un momento. Adicionalmente, aquí vemos cuál es la frontera en términos, digamos, de inteligencia o capacidad de los modelos. Vemos en azul los modelos de Estados Unidos, vemos en rojo los modelos de China, una competencia feroz, muy grande, pero tal como en su momento pasó con el tema comercial, China es muy hábil y lo que ha hecho es intentar romper el mercado en el sentido de hacerlo menos rentable, publicando sus modelos open source. Open source, código abierto que cualquiera puede utilizar, y eso en últimas también nos termina beneficiando a nosotros en América Latina. Y si vemos, estos en azul son los modelos de Estados Unidos donde hay una clara ventaja. Son modelos mucho más eficientes, mucho más potentes que los de China, pero cuando hablamos de los modelos open source que cualquiera puede entrenar, modificar, editar, China lo que ha hecho es comenzar a publicar sus mejores modelos, y en modelos de código abierto que ustedes pueden descargar en su computador y ejecutar en su computador, ser mejores, estar liderando por encima de Estados Unidos, lo cual también rompe el mercado en el sentido de que se descentraliza el mercado respecto a Estados Unidos, pero también eso nos genera a nosotros oportunidades en América Latina en el sentido de que estamos teniendo acceso a muy buena tecnología, pero ahí entran también otras discusiones en el sentido de hasta qué punto de seguridad, porque gran parte de estos modelos que provienen de China vienen sesgados o vienen limitados o vienen con una posición política específica o entrenados para ignorar ciertas posiciones políticas. Aquí podemos volver a ver modelos propietarios, modelos de código abierto en azul claro. Y también algo muy importante es que cada vez estos sistemas son más eficientes, más baratos, más poderosos. Y aquí vemos cómo el costo por token es como si fueran palabras, se ha venido reduciendo a lo largo del tiempo en términos de costo computacional, costo de energía, costo de agua para refrigerar los servidores. Y aquí podemos ver cuáles son los modelos que actualmente están liderando. Y esto es como si fuera un baile, una danza, donde cada uno va cambiando de lugar. Hace unos cuantos meses, el más inteligente, entre comillas, era Grok de xAI. Ya lo superó GPT-5. Hace unos meses era Gemini 2.5. Dentro de poco saldrá Gemini, que es de Google 3, y se posicionará de nuevo adelante. Y estamos viendo toda esta, digamos, danza que en cierto aspecto recuerda a Juego de Tronos o la danza de hielo y fuego, para los que sean amantes de esa serie. Y aquí vienen algunos aspectos importantes, y es que en el tablero global de la inteligencia artificial, ¿qué papel juega América Latina? Estados Unidos es el líder indiscutible hasta el momento, China es el retador estratégico, Europa está buscando su nicho, pero principalmente enfocada en Mistral, y hay algunos modelos más de generación de video, de generación de imágenes, pero ¿cuál es nuestro rol o nuestro enfoque como República Dominicana, nuestro enfoque como América Latina? Unos países con visión muy estratégica, que son conscientes que quizás no tienen el músculo tecnológico computacional para competir, lo han entendido y lo que han hecho es formar alianzas con estas grandes tecnológicas. Un aspecto muy importante es, por ejemplo, el de El Salvador, que firmó un acuerdo a nivel de gobierno con Google para establecer centros de datos de Google, prácticamente introducir la tecnología de Google, es decir, de Gemini, dentro del país y tener cierta soberanía de procesamiento de datos. Otro es Marruecos, que se fue por Mistral. Ustedes sabrán, Marruecos y Francia tienen una relación muy estrecha. Y Emiratos Árabes Unidos ha apostado por ChatGPT. Aquí entra un punto importante, y es cuál es el rol de la República Dominicana o qué haría la República Dominicana. Porque como vemos, tenemos una competencia feroz, y ahora en un momento más veremos también por qué esto es tan importante. Menciono por qué esto es tan importante porque OpenAI,
que es el líder, en gran medida, de estos desarrollos con GPT 3.5, GPT 4, GPT 5, y son los que relativamente llevan la delantera. Ellos han establecido que hay 5 niveles respecto a la inteligencia artificial. Y yo sé que este tema de inteligencia artificial puede que esté trillado, que muchos estemos cansados de escucharlo, pero si Biden prohibió la venta de chips a China, es por algo. Si China está intentando romper el mercado y entregarlo gratis, es por algo. Si se están invirtiendo miles de millones de dólares, es por algo. Y ese algo, según en cierto aspecto OpenAI, son los 5 niveles hacia la inteligencia artificial general. Aquí uno podría entrar en escenario de ciencia ficción, de si es parecido a Skynet, de si nos va a dominar, si no nos va a dominar, pero básicamente esos 5 niveles, de los cuales ya se han cumplido 3, son los siguientes. Primero, chatbots. En 2022 salió ChatGPT, Gemini, BART en su momento, otros, y esa faceta se cumplió y se avanzó. Luego entramos al punto de los modelos razonadores. Estos modelos lo que hacen es durar tiempo, digamos, hablando, conversando, generando tokens, luego filtrarlos y seguir generando nuevos. Es decir, es como si hablaran entre ellos, o mientras más hablan o más escriben, mejores respuestas dan y van encontrando mejores soluciones a ciertos problemas o a ciertas preguntas. El escenario 3 en el que estamos actualmente es el de agentes o sistemas agénticos. Esto es, tengo un modelo razonador al cual le puedo pedir, por ejemplo, necesito que me hagas una presentación en PowerPoint y que tú escojas cuáles son el contenido de las diapositivas respecto a este tema. Va a comenzar a generar respuestas, texto, lo va a filtrar, va como a conversar internamente y me va a ofrecer un producto, digamos, más pulido. Ya nos estamos acercando a la fase de innovadores, porque la fase de innovadores es poner estos grandes modelos razonadores que pueden durar, realmente actualmente los comerciales que valen cerca de $20 la mensualidad, te pueden durar 1 minuto, 2 minutos, corriendo y generando una respuesta. Y hay varios que pueden llegar a los 200 minutos, esos son, bueno, casi 4 horas. Lo que se estima es que pronto puedan haber unos que puedan correr durante una semana o correr en paralelo, y aquí el gran salto tecnológico es que podrían entrar a explorar ideas, enfoques, metodologías que a un grupo de científicos, a un grupo de humanos le podría tomar años, y hacerlos en cuestión de días, semanas, potencialmente minutos. Entonces, la inteligencia artificial se está convirtiendo en un activo estratégico también para el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, para encontrar, digamos, entre comillas, los nuevos descubrimientos, las nuevas gemas, entre otros. Algo muy importante y uno de los principales desarrollos tecnológicos es AlphaFold, que quizás nadie lo conoce en detalle de los que estamos acá porque no es tan sonado. Pero AlphaFold es un sistema relativamente similar que lo que hace es tener secuencias de proteínas, es decir, como si fuera ADN, pero bueno, de proteínas, estimar estas cómo se pliegan, cómo se configuran, y potencialmente podría llevarnos a descubrir nuevos materiales con una base, digamos, más biológica o con una base más de química inorgánica, cuyo potencial, tanto tecnológico como económico, es difícil de estimar. Y bueno, creo que aquí Osiris después podrá comentar en el aspecto de el descubrimiento de nuevos materiales, gran parte de los avances tecnológicos que podemos tener. Y el quinto punto es el desarrollo de organizaciones, es decir, después de que tenemos agentes autónomos que pueden correr por 4, 5, 6, 8 horas o más, encontrar innovaciones, hacer procesos completos o largos, en gran medida de investigación, tener un conjunto de estos que puedan generar, entre comillas, organizaciones que puedan llegar a ciertos resultados. Uno podría acá empezar a teorizar sobre ciencia ficción, entre otros, pero en estos aspectos
La ciencia ficción se va más por lo sensacionalista. Yo tengo una perspectiva, digamos, más positiva, más de confianza respecto a la inteligencia artificial. Y aquí vienen algunos puntos. Y es, ya que estamos en este proceso, ¿dónde estamos nosotros como América Latina? ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que perdamos nuestro trabajo. Realmente no es tanto ese riesgo, porque lo que se ve es que si bien un modelo de estos puede correr durante 4 horas, no automatiza completamente una jornada laboral, sino lo que vamos a ver son más personas, cada vez más personas, que si tienen su jornada laboral de 8 horas, una tarea que le tomaba la mitad del día, la deja corriendo, hace otra tarea, otra siguiente y así sucesivamente, y veremos más un mercado laboral integrado, donde hay más procesos autónomos, más procesos de personas orquestando distintos procesos, más personas generando de forma creativa nuevos procesos o enfocándose en la generación de productos. ¿Y por qué me destaco tanto el tema de productos? Porque a fin de cuentas la economía en gran medida funciona por y para el ser humano. No es lógico uno generar, no sé, un producto como este para Gemini o para ChatGPT, entre otros, sino que gran parte de estos avances, lo que se busca y lo que se espera es que tenga un impacto en la economía real, en términos de calidad de vida, en términos de economía, en términos de procesos innovadores, entre otros. Y ahí quiero también dar cierta esperanza y cierto también testimonio de cuál puede ser nuestro rol en América Latina, como dominicanos, como estudiantes de la Universidad Católica Santo Domingo, y es cómo competimos. Pero sí podemos tener el ingenio aplicado o la perspectiva de negocio o la perspectiva de producto para generar que estos modelos cobren sentido y puedan generar valor y, en términos económicos, utilidad a las personas que pues en sí son las que terminarían utilizándolo. Algo muy importante es que, si bien mencioné que estos modelos pueden ser innovadores, pueden llegar a constituir, entre comillas, organizaciones, no tienen deseos, no tienen perspectivas, no tienen una motivación y en gran medida somos, no en gran medida, en toda la medida, somos las personas los que debemos generar los productos para ponerlos o para encontrarles una utilidad más allá que competir en cuál completa más exámenes u otros. Algo que quiero destacarles, y es parte de un testimonio, es que yo soy un joven pues dominicano, también venezolano, también colombiano, que hace unos 15 años, no, un poquito más, un poco menos, se paseaba también por esta universidad con mis padres profesores, con otros estudiantes, estudiando pues aquí, y en gran medida porque el uso de la inteligencia artificial, las ganas de aprender, las ganas de continuar aprendiendo, me han permitido utilizarla para potenciar mi carrera profesional y competir con otras organizaciones, con personas de otros lugares y así sucesivamente, y cosechar ciertos frutos que son muy importantes en términos de acceso a tecnología, acceso a recursos, entre otros. Algo importante es que hacia mayo del año pasado, la organización en la que estoy, que se llama 3IS, es una ONG internacional francesa, pudimos aplicar a una convocatoria y obtener unos recursos en especie de Amazon Web Services. Amazon Web Services, en términos de nube, de servidores, es la más grande de todas, más grande que Microsoft, más grande que Google, prácticamente más grande que las dos combinadas, para que generáramos un producto que motivara el acceso equitativo a la salud. Ahí encontramos también bastantes retos, bastantes puntos de mejora, y gracias a esa experiencia pudimos encontrar unos puntos de mejora. Al encontrar esos puntos de mejora, aplicar al Google Gen AI Accelerator Fund, que es básicamente un fondo para acelerar la generación de productos basados en inteligencia artificial con un enfoque en organizaciones sin ánimo de lucro y
para tener un impacto social. Y afortunadamente, de un conjunto de aproximadamente 3.000 organizaciones que aplicaron a esa, la organización de la que soy parte pues, fue seleccionada, fue financiada y actualmente estoy gerenciando el proyecto AREMS, que significa Agentic Risk and Environmental Management System. Y aquí voy a explicarles cómo llegué hasta ese punto, porque es hasta donde considero un ejemplo de cómo cualquiera de nosotros puede montarse a esta ola de inteligencia artificial, tener una voz relevante en estas discusiones. Y pues bueno, aquí me permití poner algunas fotos, y es que no solamente he sido yo una de las personas que pues ha podido liderar o gerenciar uno de estos proyectos. En esta primera foto estoy en Bogotá en el AI for Nature Demo Day. Lamentablemente no vi ninguno de República Dominicana, pero bueno, en otra de esas convocatorias pues pudimos obtener financiamiento. Y bueno, es una ecuación que realmente es sencilla, y es que el ingenio es una mezcla entre creatividad, pero la creatividad sola no vale de mucho. La experiencia específica en el territorio, y aquí voy a contar una anécdota. Nuestro proyecto está enfocado para comunidades en zonas vulnerables en términos de desastres naturales y en lugar. Entonces, gran parte de sus experiencias de vida pueden ser inspiradoras para generar productos, para generar sistemas que puedan generar un impacto social. Podemos también, nosotros también, comunidades acá, a la ribera de ríos, entre otras, pude identificar qué deben hacer, o un mapa de a dónde ir, o una sugerencia de dónde encontrar ayuda. Su visión es transformar datos de riesgo que son complejos. Entonces, ¿cómo es la inteligencia artificial? Esa es una pregunta que es muy difícil de actividad y ansias de aprender o de generar un cambio. Es un sector, digamos, como excluyente, en el sentido de que si uno tiene una buena idea, un buen producto y puede fundamentarlo, es relativamente sencillo encontrar apoyo, datos, reportes, preguntas, preocupaciones, para que se co-cree, digamos, una sabiduría local para mitigar los riesgos, para tomar acción anticipatoria, entre otros. El sistema que estamos desarrollando tiene distintas funcionalidades. Estamos enfocados en 6 funcionalidades clave. Una es un sistema de alerta y notificación, también accesible principalmente a través de WhatsApp, por el tema de que los celulares que se usan en Etiopía, en zonas vulnerables de acá, no son los mejores. Uno no puede pretender que instalen una aplicación por el tema de consumo de datos o el tema de memoria. Y eso fue algo muy curioso, porque cuando estaba conversando con nuestro asesor, que pues vive en Zúrich, él comentaba, bueno, en esta región amazónica, si hay una comunidad en riesgo, usen los datos de Waze para que encuentren una ruta de evacuación. El problema es que Waze no tiene soporte para ríos, y en comunidades amazónicas de Colombia, de Perú y de Brasil solo se transita por ríos. Entonces eso era completamente imposible. Entonces ese tema del conocimiento del contexto es fundamental. Entonces, como comentaba, un sistema de alertas y notificaciones. Otro aspecto por el que priorizamos WhatsApp es que en distintos países como Colombia los datos para WhatsApp son gratuitos. Entonces eso fue también un punto diferenciador de conocimiento del contexto y de encontrar ventajas comparativas para proponer un producto. Asimismo, aprendizaje semiadaptativo. Una comunidad, una persona, un líder social debe también saber no solamente cómo usar su celular para chatear, sino funcionalidades técnicas, entre otros, que me permitió enfocarme en la estrategia, en el liderazgo, y aceleró mi carrera en un ámbito, digamos, más global. Yo preveo que inteligencia artificial y estos modelos pueden funcionar como un conjunto de asistentes, en el punto de que cada uno de nosotros tenga como su propio equipo de trabajo para potencializar nuestras carreras personales. Y el llamado a acción es que la pregunta no es si la inteligencia artificial impactará o no en nuestra carrera profesional, sino cómo va a impactar, cómo vamos a asumir esas responsabilidades y cómo vamos a aprovecharla para generar
valor y en últimas experiencias de usuario enfocadas en las personas. Sé que me tomé bastante tiempo, espero que haya sido ameno para ustedes. Y no sé cuántos minutos nos quedan, pero creo que podemos tener una conversación en general. La valiosa intervención de Alberto Castillo Aroca, cuyas palabras nos han dejado importantes reflexiones. A continuación abrimos un espacio breve para escuchar 2 comentarios de Osiris de León, Fausto Jaques y por supuesto el señor José Alberto Castillo. Gracias, gracias. Señor, buenas noches para todos. Excelente. Me gustaría, dentro de lo posible, que tú pudieras abundarnos brevemente en 2 enfoques que pudieran ser importantes para el presente y el futuro de la sociedad. Uno a nivel de ministerios de salud, hospitales, población vulnerable. ¿En qué medida los hospitales junto con el Ministerio de Salud pueden articular la información de los hospitales con la inteligencia artificial para identificar problemas específicos de salud en sectores vulnerables? Digamos, cómo esa data puede ayudarle al Ministerio de Salud a aplicar alguna metodología que pueda ayudarle a afrontar de manera anticipada un problema que viene creciendo y que quizás la comunidad no lo ha identificado o el médico no lo ha identificado. Por esto es importante la experiencia, porque las 2 preguntas dan para desarrollar sistemas, para desarrollar experiencia de usuario y para proyectos amplios y bueno, productos como estaba comentando. Respecto al primero, sobre salud, hay distintos puntos a considerar. Uno, que es un tema de ciberseguridad, es tema de soberanía de datos y hasta qué punto utilizamos inteligencia artificial, digamos, en grandes tecnológicas o, digamos, más nacional. Si es más nacional, podemos desplegar en República Dominicana de una forma relativamente barata algunos modelos open source y todo eso dentro del Ministerio de Salud para procesar de forma programática la información. Entonces, ahí llega otro punto muy importante y es la reducción de fricciones en el análisis de la información. Cuando digo fricciones es que, como lo decía acá, un conjunto de asistentes es como tener un coach, un asesor, que tiene también sus complejidades técnicas, pero también una herramienta de empoderar a las personas, de generar promoción y prevención de una forma muy barata, muy efectiva, de generar medidas de prevención. Y yo creo que en ese sentido de la prevención y la promoción de la salud para evitar que una persona o una comunidad llegue a un estado de un brote o de una enfermedad es muy importante. Ya hay una cantidad también de modelos más enfocados en temas más enfocados en la persona, de pronóstico de enfermedades, entre otros, incluyendo los sensores como pueden ser un anillo, un celular, entre otros, que es otro mundo completamente distinto. Pero yo creo que este punto de reducir estas fricciones, generar acciones de promoción y prevención y también de investigación más activa y también coordinado más directamente con las comunidades es esencial. El segundo punto sobre el tema climático, hace poco Google publicó WeatherNets en Weather Labs, nuevos modelos que expanden la frontera o digamos la cantidad de días de pronósticos de un evento climático, pero además tenemos una capacidad de cómputo y de análisis de información gigantesca al punto de que generar escenarios, simulacros, lo mismo, empoderar a las comunidades para que hagan acción preventiva, mitigar riesgos y todo eso, creo que por esa parte también podría ser, y ponerles en sus manos la tecnología existente para que estas mismas personas puedan tomar sus acciones preventivas o comunicar también que necesitan. En la acción humanitaria a veces se nos critica mucho de que uno va con la idea de qué es lo que necesita una comunidad
en una posición, digamos, más paternalista y posiblemente, no, realmente ellas saben más qué necesitan que uno que puede ser un técnico que las visita cada cierto tiempo. Entonces yo me iría por esos dos puntos. De todos modos es una discusión gigantesca que podríamos tener y como les decía pueden ser dos proyectos bastante extensos o de una discusión bastante larga. Gracias. Bueno, el nombre de inteligencia artificial realmente me parece que no está bien utilizado porque la inteligencia se alimenta de la inteligencia real, ¿no? Son los datos que han recibido de la humanidad. Con el tiempo hay el temor de que pueda ponerse vago la humanidad y crear menos, entonces se va a alimentar menos de inteligencia artificial. De ahí yo te vengo a la pregunta. ¿Cuán diferente es la inteligencia que se paga y que la que es gratis? Digamos, pereza como efecto de la inteligencia artificial es una preocupación válida también que se está estudiando y todo eso. Ahí hay varios enfoques y uno es que este es un riesgo que ya está acá y las personas pueden reaccionar de dos formas. O emocionados por las oportunidades que se les abren, como a mí se me han abierto muchas oportunidades, y adoptarla y continuar produciendo y producir bastante y todo eso para continuar siendo productivos. Otra por el temor a no quedarse sin trabajo, con sus habilidades técnicas obsoletas. Esa puede ser otra motivación. Y yo soy de los que piensa que el ser humano encuentra placer construyendo cosas o produciendo. Puede que suceda en varias personas este tema, digamos, como más de una pereza como consecuencia de la inteligencia artificial. Es una preocupación muy válida, pero creo que en la actualidad no hay una respuesta ante eso. Yo tengo una visión optimista en el sentido de que si cuando no existían las calculadoras hacíamos cálculos de 4 o 5 cifras de forma mental y ya no lo hacemos, quizás cuando estos sistemas sustituyan ciertas tareas, me imagino que encontraremos otras también con una demanda cognitiva, una demanda intelectual pues que mantenga a las personas productivas, pero es una preocupación que existe y que es una de las nuevas incógnitas que trae toda esta revolución que hace 5 años no estaba. Porque es una herramienta disruptiva que pues ya se está adoptando en gran parte de los procesos de enseñanza, aprendizaje, prototipado, investigación. Entonces, una potencialidad de la República Dominicana es adoptarla o volvernos un país AI first, es decir, que lo podamos integrar en nuestros procesos de cadena de valor, de logística, de investigación, de educación, entre otros. La valiosa intervención de Alberto Castillo Aroca por esta valiosa conferencia que nos invita a repensar el papel de la inteligencia artificial como herramienta de desarrollo humano y social, cuyas palabras nos han dejado importantes reflexiones. Gracias también a todos los presentes por acompañarnos en este espacio de aprendizaje y diálogo. Esperamos que las ideas compartidas hoy inspiren nuevas iniciativas en beneficio de nuestra región.